Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soldar con electrodos es difícil, es uno de los procesos más difíciles para aprender, porque se tienen que controlar muchas variables para poder lograr un buen resultado. En este video le voy a estar comentando cuáles son todas esas variables y le voy a estar dando recomendaciones para que ustedes puedan lograr una buena soldadura con electrodos revestidos. En primer lugar vamos a estar utilizando electrodo 6013, aquí en la Argentina conocido como punta azul. Es el electrodo más recomendado para hacer un trabajo de estructura liviana, de estructura pequeña o mediana, como son las estructuras que hacemos en este canal. Si quieren fabricar un mueble, quieren fabricar una puerta, una reja, este electrodo 6013 es lo más adecuado. Entonces, este electrodo 6013 se lo consigue en distintas medidas de acuerdo al espesor de material que vamos a soldar. Si queremos soldar una chapa delgada, vamos a utilizar este 6013 de 2 milímetros y cuanto mayor es el espesor, vamos a elegir, por ejemplo, un 6013 de 2,5 o uno más grande, incluso un 6013 de 3,25. En este caso vamos a utilizar un 6013 de 2,5. Un electrodo 6013 de 2,5 utiliza entre 70 y 85 amperes, entre 70 y 90 amperes. Es un rango de amperaje que recomienda la marca. Entonces va a depender de la marca de electrodo, va a depender de la máquina que estemos utilizando y va a depender de la instalación eléctrica que tengamos. En videos anteriores ya les expliqué cómo encontrar ese amperaje correcto, pero ya lo vamos a actualizar, así que en próximos videos vamos a estar hablando más sobre el amperaje. En este caso tenemos una soldadora ESAB Handiarc 162, está a unos 80-85 amperes aproximadamente, pinza porta electrodo conectado al positivo y la pinza de masa está conectado, por supuesto, al negativo. Así que ahora veamos la primera variable. Para iniciar la soldadura tenemos que tocar con la punta del electrodo el material. Tenemos que tocar levemente como si estuviésemos raspando el material, y una vez que inició el arco de soldadura, una vez que veamos ese destello de luz, tenemos que levantar la punta del electrodo aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros, ¿sí? Entonces, para empezar con la soldadura tenemos que tocar levemente con la punta del electrodo el material. Tocamos levemente, raspamos hasta que se produzca ese salto de corriente y empiece a soldar. Una vez que pase eso, tenemos que mantener 1 o 2 milímetros durante todo el recorrido de esa soldadura. Si tocamos directamente, el electrodo queda pegado. En cambio, si lo levantamos demasiado, empieza a soplar, no se suelda bien, empieza a mezclarse con la escoria, no queda nada bien, ¿sí? Entonces tenemos que mantener en todo el trayecto 1 o 2 milímetros. Y de nuevo, siempre cuando tocamos con el alma del electrodo, metal con metal, si tocamos por el costado no pasa nada. Cuando apoyamos el electrodo por el recubrimiento no pasa nada, no genera nada. Si se les llega a quedar pegado el electrodo porque se acercaron demasiado al material, van a tratar de mover rápidamente hacia los costados o hacia la dirección contraria para despegar ese electrodo. O lo más fácil es liberar desde la pinza porta electrodo. Simplemente lo vamos a desenganchar y listo. Con estas nuevas soldadoras inverter no vamos a tener problemas porque tienen una función, tienen una tecnología que detectan cuando se pegó ese electrodo, bajan el amperaje y les permiten sacar rápidamente. No vamos a tener ningún problema. El problema es cuando ustedes tienen una soldadora inverter de primera generación o una soldadora antigua de bobina. Cuando se queda pegado el electrodo, sigue mandando corriente y puede llegar a dañar la máquina. Eso pasa con las máquinas antiguas. Entonces, si ustedes tienen una de esas máquinas, van a tratar de liberar lo más rápido posible ese electrodo para no dañar la máquina. En cambio, con estas nuevas máquinas ya no tenemos esa preocupación. Entonces, esa es la primera variable que tenemos que controlar, mantener la distancia entre la punta del electrodo con el material. Y es difícil porque el electrodo se va consumiendo, entonces nosotros tenemos que compensar ese consumo durante todo el recorrido de la soldadura para mantener siempre esa separación. Es difícil, pero por supuesto con la práctica se hace cada vez más fácil. La segunda variable a tener en cuenta es la inclinación del electrodo. Cuando recién estamos empezando, lo mejor es mantener una inclinación constante de 45 grados.
¿Cómo nos damos cuenta? Si colocamos el electrodo completamente vertical son unos 90 grados, si lo acostamos del todo son unos 0 grados. Entonces el recorrido entre abajo y arriba, si nos frenamos en la mitad, bueno, ahí son unos 45 grados. Entonces siempre tengan en cuenta esta referencia, entre este recorrido a la mitad son unos 45 grados y ahí es donde nos vamos a mantener durante toda la soldadura. Ahora, tampoco es que es exactamente a 45 grados. Como todo electrodo también tiene su recomendación de cuáles son los grados a inclinar para soldar con ese electrodo, que es un rango de inclinación, no es 45 grados exacto, pero mientras que lo mantengan aproximadamente a 45 grados está muy bien. Incluso con la práctica ustedes se van a dar cuenta que cuando están soldando, por ejemplo, un espesor delgado, lo mejor es inclinar todavía un poco más. Pero eso con la práctica. Mientras que lo mantengan a 45 grados con cualquier tipo de soldadura, está muy bien. Muy bien, entonces empezamos con las primeras prácticas. Tenemos hierro macizo de 10 milímetros, tenemos electrodo 6013 de 2,5, la soldadora, como ya le dije, a unos 80-85 amperes, y esta es una buena soldadura, ¿sí? No es una soldadura profesional, pero es una buena soldadura. Tenemos una buena fusión entre los dos materiales, es un cordón uniforme, está muy bien, no tenemos grandes proyecciones a los costados, no está ni más ni menos. Y la mejor señal es que la escoria salió muy fácil, ¿sí? Salió completa, se partió a la mitad como vieron, salió muy fácil, se puede limpiar muy bien, así que esta es una buena soldadura. Muy bien, ahora la tercera variable, aunque en realidad no es que haya una primera y una segunda variable, sino que todas hay que controlarlas al mismo tiempo y en una cuestión de segundo. Es por eso es que es tan difícil soldar con electrodos. Entonces, si lo podemos decir, la tercera variable es la velocidad. La velocidad entre el inicio de la soldadura hasta llegar al final, ¿sí? Tiene que ser una velocidad constante y la verdad que es una velocidad muy lenta, ¿sí? En especial en este espesor que es un 10 milímetros, es un espesor grueso, tenemos un electrodo de 2,5, es una velocidad lenta. Tampoco tiene que ser ni muy lento ni muy rápido, ¿sí? Con la práctica ustedes ya se van a dar cuenta. Si ustedes recién se están iniciando, lo más probable es que estén soldando muy rápido. Ese es el error número 1 que cometen los principiantes. Así que yo les recomiendo que traten de ir lo más lento posible. Entonces ahora yo voy a dar vuelta a esta prueba y voy a tratar de hacer una soldadura muy lenta y una soldadura muy rápida para que ustedes vean la diferencia. Entonces la diferencia es muy visible. Aquí tenemos mucho bulto, tenemos mucha cantidad de soldadura y aquí ya tenemos muy poco, ¿sí? Estas dos soldaduras son casi de la misma distancia, sin embargo en esta de aquí gastamos casi por completo un electrodo y en esta de aquí apenas si gastamos un 15 o 20% del mismo electrodo, ¿sí? Entonces de un lado muy lento y del otro lado muy rápido. Entonces descubrimos la soldadura lenta, ¿sí? Como vemos es una gran cantidad de soldadura, es mucho bulto, no es necesario, si bien la escoria salió sin problemas, pero no es necesario porque estamos levantando demasiada la temperatura en este material y es mucho más probable que se tuerza, así que no está bien tampoco. Y más cuando estamos soldando y vamos muy despacio, estamos mucho tiempo sobre esa pileta de soldadura que es el metal fundido, si es el metal líquido, y lo que va a ocurrir es que va a haber mucha más cantidad de proyecciones de ese metal, lo vamos a estar desparramando por todas partes, así que no está bueno. Y por este otro lado tenemos la soldadura rápida. Lo que vamos a descubrir aquí es que vamos a tener mucha escoria metida entre medio de la soldadura. Si bien para mí es difícil olvidarme, digamos, de todas estas variables que ya controlo, porque todo eso después se hace de forma automática, sin pensar,
pero como pueden ver aquí vamos muy rápido. La escoria se mete entre la soldadura, quedan poros al igual que aquí, es difícil de sacar, ¿sí? Y eso está contaminado, así que si bien hay partes en que está bien soldado, si se puede llegar a decir, aunque para este grosor de material es muy poca soldadura, lo más probable es que les quede mucha esta situación, la escoria metida entre medio de la soldadura y que es muy difícil de sacar. Y como se dieron cuenta, en nuestros videos siempre cortamos y aceleramos las tomas para que este video no sea excesivamente largo. Así que al final de esta explicación voy a estar dejando los clips con el sonido normal, con la velocidad normal, para que ustedes lo tengan como referencia. Muy bien, gente, y como si esto no fuese poco, si controlar todo lo que ya les mencioné no fuese poco, tenemos que seguir sumando. Una cuarta variable vendría a ser el movimiento. ¿Cuál es la técnica de soldadura que vamos a elegir para cada situación? Entonces, por ejemplo, si tenemos que soldar un material grueso como el que tenemos aquí, una planchuela, que lo podemos soldar con un electrodo de 2,5 o de 3,25, podríamos elegir un movimiento de medio círculo o media luna. Entonces el movimiento sería de esta forma. Hacemos medio círculo, media luna, tratando de ser prolijo, tratando de ser uniforme. Vamos de a poco completando todo ese trayecto de la soldadura que tenemos que hacer. De esa forma nos aseguramos de tocar bien un material, tocar bien el otro material, hacer una buena fusión. También controlando la distancia, controlando la inclinación, controlando la velocidad, sería este uno de los movimientos que podemos elegir. Y por otro lado, si tenemos que soldar una chapa delgada como este caño que tenemos aquí, podemos elegir un movimiento más rápido que no aporte tanto calor, como simplemente una soldadura lineal. Vamos a hacer la soldadura en línea recta sin hacer movimiento. También lo que podemos hacer es punto por punto. Hacemos un punto, ese punto se pone al rojo vivo, cuando se empieza a enfriar hacemos el segundo, cuando se empieza a enfriar ese segundo hacemos el tercero y así sucesivamente hasta completar todo ese trayecto que necesitamos soldar. Esas serían las dos formas más adecuadas cuando tenemos un perfil delgado, como este caño que tenemos aquí, un movimiento lineal o un movimiento punto por punto, pero lo tenemos que controlar mientras que controlamos todas las otras variables. Muy bien, gente, entonces si lo pensamos de esta forma ya nos damos cuenta de por qué es tan difícil soldar con electrodos, todo lo que tenemos que estar controlando, todo lo que tenemos que estar pendiente. Ahora, como si todavía eso no fuese poco, también hay ciertas condiciones, hay ciertas circunstancias que suceden mientras que soldamos. Por ejemplo, soldar con electrodos genera muchas proyecciones. Si no tenemos la ropa adecuada, esas proyecciones nos caen en la piel, nos quema, si cae en la ropa nos quema, entonces estamos concentrados tratando de controlar todo, tratando de que salga una buena soldadura y nos empieza a caer ese metal líquido, ese metal fundido en la piel, nos quema en el brazo, en el cuello, en los pies, entonces nos desconcentramos y la soldadura que estamos haciendo, bueno, ya no sale de lo mejor. Otra condición a tener en cuenta es el propio movimiento natural del cuerpo. Cuando estamos parados, si prestan atención, el cuerpo se mueve de forma natural, para un lado, para el otro, y eso es algo natural, la propia respiración. Cuando respiramos se mueve el pecho, se mueve el brazo, se mueve la mano y finalmente también se mueve el electrodo. Así que todo ese movimiento natural del cuerpo lo tenemos que compensar para lograr una buena soldadura. Así que bueno, gente, para finalizar, todo esto suena difícil y es difícil, pero con la práctica, cuanto más practiquen, más lo van a incorporar automáticamente. Ya va a formar parte de la memoria muscular y todas esas variables las vamos a manejar de forma automática. Eso es lo que llamamos tener pulso, tener un control preciso del movimiento de ese electrodo y todas sus variables. Así que bueno, gente, yo les aseguro que cuanto más practiquen, más fácil se hace esto, hasta que llega un punto en que soldar con electrodos se hace fácil, se hace rápido y no van a tener ningún problema. Gente, espero que todo esto les haya servido. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chao.